Ahora, si fueras un estudiante escolar o liceal, ¿cómo te gustaría aprender? Ustedes se pusieron en el lugar de los estudiantes. Bueno, a ver, cuenten qué se les ocurrió. ¿Empezamos por acá? Dale. Hacemos así. Bueno, en primer lugar pensamos en las matemáticas, que es como algo así tan abstracto para muchos alumnos en la escuela, como aprender matemáticas, algo así tan complejo, y pensábamos que nos gustaría, por ejemplo, aprender, o sea, en el lugar de estudiante escolar o liceal, aprender mediante juegos, ella decía material concreto. ¿Carmen? Yo en realidad me puse a pensar en mis experiencias, porque bueno, si hay que ponerse en el lugar, ¿De cuando tú eras niña o de...? en general. En general, bien. Como estudiante. Como estudiante. Me gustó. Me gusta aprender mediante retos, situaciones que me pongan, por ejemplo, una exposición oral, que claramente tampoco es leer, sino poder llegar a explicar y sin leer. Eso me termina, me queda lo que logro explicar, que bueno, eso lo decía Mijovic. Y me pasa también con los juegos, que en realidad no es tanto en el momento capaz que no logro aprender bien el juego, pero si me interesó, captó, me motivó, eso me hace querer seguir jugando. Entonces, lo que me gustaría, por ejemplo, si yo aprendiera, no es solo que me traigan un juego una vez y jugarlo, sino que me lo vuelvan a traer en otra oportunidad para poder seguir mejorando. Que no quede en eso de, bueno, jugamos, y ya está, no. Por otro lado, también mirábamos, ¿no? Reflexionábamos acerca de la metamorfosis de la mariposa. Nos fuimos de la matemática a la biología. Y bueno, y cómo el docente a veces hacemos las clases sumamente, vomitamos o le decimos todo lo que nosotros pensamos que los niños deben de saber, y le decimos, bueno, esta es la metamorfosis, acá están las imágenes, pasa esto, pasa aquello. Pero ¿qué pasa si llevamos capaz el gusano de seda? ¿Qué pasa si los niños tienen que alimentar ese gusano? ¿Qué pasa cuando empiezan a formar el capullo? Cuando ven realmente, viven y experimentan el proceso. ¿Cómo será ese aprendizaje con respecto al otro? Entonces, el estudiante va a estar mucho más, sin duda que va a estar motivado. ¿Tú te acordás de alguna experiencia cuando eras niña, por ejemplo? Sí, esa de los gusanos de seda me acuerdo. Ahora pero casi... ¿qué te acordás? ¿Lo que estás diciendo como que te ponían las láminas o que tú alimentaste al gusano y...? De alimentar al gusano me acuerdo cuando era chica, primero, segundo de escuela. Pero después, como que las clases siempre fueron como que el docente impartía la clase. Y el alumno pocas veces podíamos dar boca. Bueno, en ese sentido, yo de chica me gustaba jugar con caracoles, ¿no? Carreras de caracoles, etc. Y tenía un librito que te mostraba las partes de muchos animales, pero había una de caracol que abrías y te mostraba. Y yo pasaba leyendo las partes y le decía, mira, esta es la boca, este es el ojo. Pero... Claro, es decir, como con la posibilidad de explorar tú desde tu lugar, como investigando como niña. A partir, claro, de algo que me interesó de la vida, de me gusta el bichito, ponele, pasarlo. ¿Y qué es eso? Que a ella le gusta, o que despertar ese interés, o esa emoción, no sé, los desafíos, como decía Carmela. Algo que me desafíe, que me desestabilice, que diga, ¡ay, esto! Pero lo tengo que hacer porque te compenetrás y querés hacerlo. Y como con el juego, dice Carmen también decía, bueno, capaz que jugamos una vez y los chiquilines están... Pero capaz que el primero que no le fue tan bien, capaz si lo llevamos de nuevo, 1, 2, 3 veces. Ese que no le iba tan bien, capaz que le agarra los puntos al juego y mejora y se perfecciona y se da cuenta que él también puede. Tuvimos una experiencia que mencionaba Melissa en matemáticas, que era sobre sumar fracciones, etcétera, que trajo la profesora, muy interesante. Pero yo no le agarré la mano, o sea, entiendo toda la mecánica, pero la agilidad, y yo creo que si lo jugáramos más veces, está bueno eso. Ponerse en el lugar del alumno es algo como... Sí. Uno aprende a ver como otras cosas, ¿no? De que a veces no se da cuenta cuando uno se pone desde el rol de docente. Es distinto. Bueno, muchas gracias. Ahora seguimos por acá. A ver qué conversaron. Bueno, como decían las compañeras, a través del juego, sin duda, porque es algo que
atrapa a los gurises. Pero en cuanto a eso, Acordate que tú sos la nos gurisa hoy. costó despegarnos de ese papel y de ese rol y decíamos, no, pero estamos hablando desde el maestro. Y bueno, sin duda, los juegos en el patio, juegos tradicionales, tipo rondas, y después los juegos virtuales, sin duda que ahora Ujú. nos atrapa como niños y como adultos los juegos virtuales. Y una cosa que decía la compañera es eso de ir Cumpliendo metas y objetivos. pasar Ujú. varios niveles, ahí va. Ese desafío, como el que hablaban las gurisas también. ¿Ustedes jugaban en la escuela cuando eran niñas? ¿Tenían juegos de esos de metas y desafíos o es algo que les hubiera gustado? Quizás no se veía mucho en las clases con la maestra, pero sí en educación física teníamos como eso de seguir un circuito y jugar más integrado. Y luego otra de las cosas también que decíamos que nos gustaría es el involucrar a otras clases, a otros salones, porque a veces tenemos un amigo o un conocido en otro salón y nos gustaría también poder Bien. que sea más integrado. Actividades con otras clases. Compartir, sí. Bien, me gusta. No, ojo porque acá todo se toma. Por allá, ¿qué conversaron? Bueno, sí, sí. Coincidimos con las compañeras de más juegos, obviamente. También, por ejemplo, mencionamos de los disfraces. O sea, Ay, me encanta eso. principalmente a mí me encantan las películas esas que se basan en los maestros, en los docentes y tienen otra impronta, tanto en la forma y en cómo enseña que se disfrazan, que los motiva, o sea, cosas que no se lo esperan los niños. Entonces, Ahora, tú lo estás hablando como si fueras como niña. O sea, como que niña. siempre Que me te gustó guste eso. eso. Que realmente en las clases sucediera eso. Sin embargo, yo le decía a ella que detestaba ir a la escuela. ¿No? Porque era como que nos sentábamos y enseguida ya empezaba a escribir, y se hacía como muy pesado. Nunca ocurría eso de que pasaban en las películas. Entonces, y ahora de grande, de ver de que realmente, o sea, docentes lo hacen, nos cuentan qué sucedía. Yo decía, bueno, 6 años nunca lo viví. Entonces, como que me parece que sería más lindo esa parte. Después, por ejemplo, María comentó que de niña le hubiera gustado, o sea, si fuera niña o de niño le hubiera gustado, un día de taller, que haya varias estaciones, entonces ella elegir lo que a ella le gusta. Entonces se hace como menos pesado también el aprendizaje y a la vez el docente, como que va, ¿no? Viendo qué es lo que le gusta a cada niño, entonces es como más interactivo también. Y, por ejemplo, más habilidades didácticas también. Yo callejera siempre. Con música, entonces, ¿por qué? Con música, bueno, o sea, con música porque la música es alegre, esta parte también, música de relajación, O sea, la música da para mucho. O sea, en un salón, en una actividad. ¿Tú como niña en las clases era algo que te hubiera gustado o algo que viviste? Las dos cosas. O sea, mi ¿Tuviste clase que alguna? me quedó marcada fue sexto, que fue la que es diferente. De eso, de lo que decía Sharon, de entrar al salón, escribir, o sea, siempre lo mismo. No, mi maestra de sexto nos ponía música, nos sacaba al parque. Ahora después, razonando, era para trabajar, yo qué sé, los seres vivos y todas esas cosas, pero que en ese momento no te dabas cuenta de lo que realmente era el propósito de la maestra. Vos ibas y sí, buscabas la plantita, buscabas la piedrita inerte, ¿no? Pero era esa salida, por ejemplo, también fue la única que nos llevó al teatro. La motivación. Y ahí conocí el teatro, o sea, esas salidas que tenían, después de grande, esa relación, ¿no? De que era un aprendizaje, pero como niño fue lo que me quedó. Y que en las otras clases no.